Bueno, bienvenidos todos los que estamos aquí nuevamente. Nos gozamos en el Señor de que están aquí. Hoy vamos a estar viendo el apresto del Evangelio de la Paz. No lo voy a terminar hoy porque esto me va a tardar por lo menos 2 temas para poder dar el apresto del Evangelio de la Paz, la armadura de Dios. Esta viene siendo la tercera pieza, ¿okay? Es la tercera pieza de la armadura. Y vamos a hablar de las sandalias, de los zapatos que usaban los soldados romanos y cuál es el propósito del apóstol Pablo para dárnoslo a conocer y cuál es ahora, cómo nosotros lo vamos a aplicar, cuál es la aplicación a nuestro diario vivir. Efesios capítulo 6, iniciando del versículo 14, nuevamente solamente voy a dar los versículos que se hablaron. De cuando dice el versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, dijimos que hay 2 cosas respecto a la verdad: el cinturón de la verdad. Y cuando usted tiene algo que necesita hacer y le hace falta, ¿cómo le puedo decir? Carácter, le hace falta una convicción, le hace falta saber qué hacer. El cinturón de la verdad era lo que se iba en los lomos de la persona, del soldado. Es donde usted usa este cinto, y cuando le dice usted a una persona: fájate los pantalones bien, ¿qué le está diciendo ahí? Ten madurez, tienes que saber bien lo que tienes que hacer. Es lo que le decimos a la gente, no es lo que uno acostumbra a decirles cuando uno les dice: no puedes, bájese los pantalones, ¿no? Diga al que está a su lado: bájate los pantalones, para que sepas que lo que vas a hacer lo puedes lograr. Tienes que tener madurez, tienes que tener carácter, tienes que tener convicción, tienes que tener coraje. Y cuando hablamos de coraje, no es el coraje que uno tiene con las personas por algo que pasa, no es el enojo. Coraje también significa carácter. Amén. Bien, ahora, y conocemos de que la verdad no solamente la creemos. ¿Quién es la verdad? Cristo. De ahí inicia todo. En Cristo lo podemos lograr. ¿Qué dice la Biblia? Dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. La fuerza está en Cristo. Entonces sabemos que nosotros solos no vamos a poder lograr el mejorar ciertas debilidades o ciertas tareas que necesitamos tener. Es a través de Cristo quien nos da la fuerza, quien nos da el conocimiento, ¿okay? Entonces ahí hablamos de que la verdad no solamente se cree. Es la primera, creer que solo en Cristo hay solución. La otra es vivir la verdad, no solamente se cree. Porque ¿qué se gana uno con creer en la verdad y que Cristo es la verdad y que Él es quien me fortalece si no lo vivimos? Allí es donde entra la palabra que le dije: fájese los pantalones. Y para la mujer, fájese las naguas. Amén. Fájese bien también. O sea que lo que quiere decir ya es: póngase firme. Por eso dice: estad pues firmes y ceñidos. ¿Qué significa ceñirse? Apretarse. Significa ponerse. Entonces, hablando de esto, es como diciendo: póngase la verdad, viva la verdad. No solamente crea en ella, vívala. Amén. El segundo que hablamos, cuando dice, cuando estaba diciendo de estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice: y vestidos con la coraza de justicia. Cuando uno ya sabe que Cristo es la verdad y uno comienza a vivir la verdad, entonces podemos entender de que Cristo es el único que nos justifica de nuestros pecados. En Cristo, como por eso dice Romanos 5:1, dice que en Cristo estoy justificado, ¿ok? Justificados pues por medio de nuestro Señor Jesucristo.
La justificación, la coraza, era una pieza que se ponía de aquí y le cubría todo el pecho. ¿Okay? Y cuando venían los flecheros, cuando venían las lanzas o las espadas, le daban un golpe en la coraza y no le podían penetrar porque era hecho de un cuero tan fino, tan fuerte, que no le penetraba nada. Algunos lo usan como un tipo de bronce también. Pero la coraza cubre, cuando los golpeaban aquí, no les pasaban nada. ¿Okay? Ahora, la justificación, cuando viene el diablo y te comienza a decir que tú no eres hijo de Dios, la coraza de justicia te comienza a cubrir esos golpes del enemigo. Porque tú ahora ya sabes que tú eres justificado a través de Cristo y no hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria sea a Dios. Ahora, esta otra pieza que dice, cuando después dice en el versículo 15, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En el apresto, la palabra apresto significa estar siempre prestos, estar siempre listos, estar bien preparados, ¿okay? Con el apresto del evangelio. Y obviamente cuando habla de evangelio está hablando de las buenas nuevas. Cuando tú ya sabes quién es la verdad y que sabes ahora de que has sido justificado por medio de la verdad, por medio de Cristo Jesús, lo que primero quieres tú hacer es repartir esa verdad, esa palabra, esa justificación, enseñarles quién es Cristo. Y como tema bueno, aunque es el apresto del evangelio de la paz, le pongo como conquistando almas para el reino de Dios. Repita conmigo, conquistando almas para el reino de Dios. ¿Usted no le gustaría que este lugar estén haciendo fila para entrar? ¿No le gustaría a usted que su ser querido viniera a la iglesia? ¿No le gustaría a usted que su esposo, su esposa o sus hijos pudieran comenzar a entender, comprender y vivir el evangelio del Señor? Pues sabe que usted tiene que ponerse los zapatos del apresto de la paz, porque a través de ello usted va a llevar el evangelio y va a traer paz en el corazón de la persona. Usted sabe que hay personas que no tienen paz con sí mismos, que se odian a sí mismos, que están tan oprimidos que a veces no quisieran ni vivir. Hay personas que han perdido la esperanza porque no le han visto un propósito a su vida y no hay paz en ellos, no hay tranquilidad. Continuamente los mira cabizbajo, están tristes, no saben qué hacer, quisieran dejar de vivir, no saben a dónde irse y piensan tantas cosas menos en tener paz. Pues esto es un paso para que usted pueda enseñarle a la persona cómo alcanzar la paz. Por eso dice que en Romanos dice que justificados pues con Dios por medio de Jesucristo, dice, y luego dice la paz. Mire, vamos ahí, porque no quiero estarlo medio diciendo sin decirlo correctamente. Romanos capítulo 5, versículo 1. Mire, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Ahí dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando el soldado romano salía a pelear, él sabía que tenía que tener el calzado perfecto, el calzado indicado para poder pelear y estar firmes cuando se enfrentaba al enemigo. El calzado del soldado romano, cuando el apóstol Pablo lo miraba, era una sandalia de cuero, ¿okay? Una sandalia de cuero que era muy livianita, pero a la misma vez era tan fuerte, donde si lo golpeaban con una espada, el cuero que tenía alrededor era como una cinta gruesa que la ponían la sandalia y tenía como unos tachones en la suela
cuando se enfrentaban con el enemigo cuerpo a cuerpo, se daban unos golpes uno con otro. ¿Han visto los chivos cuando se avientan y los borregos? Así eran ellos, los entrenaban a matarse, a matar o a morir en el campo de batalla. Fácilmente, si no traían esos tachones como un tipo clavo en la sandalia, podían resbalar fácilmente y tumbarlos, derribarlos con el golpe que se daban. Entonces, era como un 4x4. ¿Conoce el 4x4? ¿Ah? Todos tenemos uno, yo creo, ¿no? Por lo menos. O algunos quizá no. Pero el 4x4, usted se entierra en el lodo, en la nieve, y es una doble tracción, que todas las llantas comienzan y salen del hoyo, salen del agua. ¿Ven? Pues ellos tenían un tipo 4x4 en los pies. Y cuando golpeaban los tachones, cuando daban el golpe, amortiguaban el golpe en el pie y no los movían. Era una estrategia que ellos sacaron para así conquistar reinos. Y cuando iban a pelear, su pensamiento, su objetivo, su propósito era conquistar esa nación, conquistar ese rey, para que ellos tuvieran como se sometieran al rey. Pues así nosotros, si nosotros hemos decidido ponernos el apresto del evangelio de la paz para llevar la paz, tenemos como propósito el ir y conquistar almas para el reino de Dios. ¿Sí? Bien. Entonces hablamos de que el apresto, estar siempre listo, preparado, estar presto, listo, estar siempre disponible, preparado para llevar las buenas nuevas del evangelio. Amén. Ahora, las buenas nuevas, las buenas noticias, la palabra de esperanza para la persona que no tiene ninguna. Ellos a la verdad era para conquistar un reino, porque eso era los propósitos de los reyes, conquistar otros reinos. El rey David, ¿cuántos reinos no conquistó? Donde quiera que iba David, es más, el rey David no perdió una sola batalla. ¿Sabía usted eso? Que en todo su reinado David no perdió. Es cierto que hubo momentos donde dejaba el reino por causa de su hijo Absalón. Él ya era rey, Absalón se le levantó y él, por amor a su hijo, a que no lo mataran, él mejor prefirió huir. Pero finalmente Dios le dio la victoria. Se fue y se escondió, digamos, se protegió en lugares, incluso hasta en lugares de los enemigos. Pero él no perdió ninguna batalla. Cuando se enfrentó contra Goliat, él no perdió la batalla. Amén. Él trajo paz para Israel cuando fue y peleó contra Goliat. Ahora mire, hablamos son las buenas noticias, palabra de esperanza, estar siempre prestos, listos, preparados para poder ir a la batalla. Tenemos una batalla fuerte contra el enemigo. La Biblia dice que el enemigo ha cegado los ojos, ha cegado el entendimiento del mundo para que no les llegue el evangelio del Señor. Pero usted y yo, el Señor nos quiere preparar con esos pies firmes de ir y caminar y traer almas para el reino de Dios. Nosotros podemos arrebatarles en el poder del Señor las almas al enemigo, ¿sí o no? De eso trata el evangelio, de eso trata su vida ahora. No es para que usted le vaya bien aquí en la tierra, es parte, sí, que el Señor le da paz, tranquilidad y lo prospera, pero el verdadero propósito de su conversión, después de entregarse a Dios, conocerle más a través de Cristo, es ganar almas para el reino de Dios. ¿Sabe usted eso? Que primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando habla a tu prójimo, aquí ya lo podemos poner como: yo amo tanto a mis hijos, yo amo tanto a mi familia, a mi madre, a mis padres, amo tanto a mi esposa. Usted, mujer, ama tanto a su esposo, de que usted ahora, de aquí en adelante, quiere ese reino de Dios que usted está viviendo, que usted tiene para esa persona, para su pareja
y para su familia. Amén. Entonces tenemos una lucha contra el enemigo, porque el enemigo dice que ha cegado los ojos. ¿Por qué cree que su esposo no quiere entender, no escucha? ¿Por qué cree que su esposa a veces no quiere escuchar? Sus hijos no quieren escuchar, su familia no quiere escuchar, porque el enemigo los tiene cegados espiritualmente. Pero nosotros tenemos ahora el poder de Dios, porque Él, incluso estos versículos más adelante los voy a hablar, de que ahora el Señor nos manda, id. Diga conmigo, id. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Claro que usted y yo no vamos a ir por todo el mundo, pero la iglesia, está hablando la iglesia. Hay iglesia en China que tiene que ir a China o a otros lugares, los de África, pero todo el mundo tiene que ser glorioso el nombre de Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad primero de nuestros hijos, de su familia, de su esposo y de su esposa, y ganarlos para el nombre del Señor. Tenemos una tarea que debemos ponernos el apresto, estar listos, preparados, estar firmes para llevar el evangelio de la paz a toda criatura. ¿Ven? Bien, vamos a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Vamos a considerar el versículo 15, 3:15. Dice, sino santificar a Dios en el Señor en vuestros corazones y estar siempre, ¿qué? Preparados. Estad siempre preparados. Amén. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Okay. Usted ya está viviendo esto. Usted ya sabe que ha pasado de muerte a vida. Usted ya sabe que el evangelio de la paz ha venido a su corazón, ha venido a su alma. Entonces, debe usted estar siempre presto, preparado, listo, sin excusas, de qué manera yo voy a presentarle el evangelio a su esposo o a su esposa o a sus hijos. Esa mansedumbre tiene que haber. A ver, ¿sabe lo que significa ser mansedumbre? La mansedumbre es ser manso, no pelear, no discutir, sino paciencia, tener paciencia. Para que todo aquel que le pregunte, bueno, ¿y por qué ustedes creen esto? Bueno, ¿y por qué ustedes cantan así como cantan? ¿Por qué no se avientan uno de los buques de vez en cuando? ¿Por qué no se avientan uno de esos corridos que tanto nos gustan a nosotros? Yo le aseguro que si tuviéramos acordeón e hiciéramos afuera o en cualquier lugar con acordeón y bajo y etcétera, todo ello, y cantáramos unos de Don Ramón Ayala, viene la gente, porque es lo que les gusta. Pero ahora nosotros cantamos a Dios, glorificamos a Cristo. Son cantos que no los reciben bien, ¿okay? Y si les preguntan, ¿por qué cantan así? ¿Por qué no echan de vez en cuando algo acá? No, el propósito de Dios es cantarle a nuestro Señor y glorificarle. Amén. Usted le va a decir entonces, porque ya mi vida es Cristo, ¿okay? El vivir en mi vida es Cristo y el morir es ahora ganancia. Yo tengo el propósito de que siempre glorifique a Dios en mi vida. Por eso tengo puestos el calzado del apresto de la paz. Hay un calzado para cada ocasión, ¿sí o no? ¿Usted se iría a la playa en tacones? ¿Ah? Imagínese con sus shorts y unos taconzotes de esos de 4 pisos que se ponen a veces en la playa, en la arena, allá. ¿Verdad que no? Usted se iría a cualquier otro lugar, no sé, se iría con zapatillas. Las zapatillas se las lleva la gente cuando va a las fiestas, a los 15 años, a las bodas,
agarra sus buenas zapatillas, su mejor vestido de lujo, o que se va bien presentable. Ahí se ponen las zapatillas. El futbolista, ¿usted cree que podría ir con botas? El que va a ir a jugar soccer. Cada ocasión se lleva el calzado que se debe de ir, se debe de llevar. Entonces, en esta ocasión también, el soldado romano sabía el calzado perfecto que tenía que llevar para poder conquistar. Amén. Se dice que era de cuero ligero, duro, y era muy liviano. Estaba bien firme. Tenía tachuelas en las plantas para poder amortiguar cuando se enfrentaba al enemigo, que reforzaban sus piernas para no resbalar. Amén. Ese es el apresto del Evangelio de la Paz. Se requiere que usted no resbale, sepa qué contestar, sepa qué decir cuando usted va a presentar defensa en el Evangelio. Cuando alguien le hace preguntas, tiene que prepararse y decirles y dar respuestas correctas cuando le hacen preguntas. ¿Quiénes de ustedes están preparados para presentar defensa? Porque se les van a poner al tú por tú. Cuando usted comienza a hablarles de Cristo, comienza la discusión de la otra persona, y usted tiene que estar bien preparado para saber qué responder a las personas cuando les demandan contestaciones. Y a veces hacen preguntas raras como para hacerlo caer o que no sepa qué decir. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes están preparados para ello? Porque se van a encontrar con diferentes tipos de fe, de personas que tienen otra fe, y ahí es donde uno tiene que saber qué hacer. Amén. Vamos todos a 1 Corintios capítulo 16. Libro de los Corintios, capítulo 16. Vamos a considerar el versículo 13. Gloria sea al Señor. 16:13. Dice, velad y estad firmes en la fe. Es algo que nosotros debemos siempre, estar bien firmes en lo que hemos creído. Estar firmes en la fe. Portaos varonilmente como le digo, ser un caballero cuando usted les habla del Evangelio. Estar bien convencido de lo que usted cree. No pelear porque al final las cosas no salen bien. No discutir. Si una persona no quiere escuchar, usted con mansedumbre, usted se aparta. Está bien, no te preocupes. Ya Dios te hará entender algo así, ¿no? Pero no pelee con ellos. Hay que portaos y esforzaos varonilmente, con mansedumbre, ser alguien con sabiduría para poder llevar a cabo esta tarea. El soldado salía a conquistar la paz para su propio reino. Quería que todos tuviesen esa misma fe, ese mismo propósito, hacer más grande el reino. En este caso era Roma. Que todas las provincias de aquel entonces se sometieran a la orden del César. Ese era el propósito de ellos. Que tuvieran la misma visión de hacer grande ese reinado, ese reino de Roma. Entonces ellos comenzaron a tener gran éxito, y cuando el apóstol Pablo miraba al soldado que se paraba, y cuando venían en la guerra, creo yo que también quizás hasta preguntas le podría hacer, porque lo custodiaban día y noche. Estaba el soldado a un lado de su celda, quizás le hacía preguntas y le decían quién ganó, quién perdió, aunque Roma en aquel tiempo todas las ganaba. Y estaban conquistando muchísimo terreno. Aquí comenzó a mirar Pablo la estrategia que tenían con el calzado para poder ganar, esforzarse en sus piernas para que no fueran derribados por el enemigo. Con mayor razón nosotros debemos de esforzar nuestra mente, debemos de esforzar nuestra fe para poder estar siempre firmes en todo lo que creemos, en todo lo que el Señor nos ha enseñado.
tener ese amor para poder salir, aunque estemos cansados, hacer algo, estar siempre prestos para toda buena obra. Ese es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Usted tiene un propósito. Nosotros, como líderes de este lugar aquí, bueno, tenemos un propósito. Yo quiero discipular varones, quiero tener un discipulado de puro varón, para que así puedan ellos llevar a cabo otros ministerios que nos hacen mucha falta. Queremos recuperar terreno, queremos ganar almas, queremos conquistar para el reino de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes están prestos para llevar a cabo un discipulado de puro varón? Y así también de damas, discipulado de damas, y estar siempre prestos para toda buena obra. Mire, vamos a Santiago capítulo 5. Libro de Santiago capítulo 5. Para el próximo domingo vamos a hablar de pura evangelización, hermano. Ahorita estamos esforzando para salir a la batalla. ¿Qué le parece? Mire, Santiago capítulo 5, versículo 20. Dice así: sepa usted, hablándonos a nosotros. Bueno, vamos a hablar desde el 19. Dice: hermanos, versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿okay? Dice, sepa, dése cuenta, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando dice, dése cuenta usted que cuando usted le habla, cuando se prepara para llevar el evangelio, cuando ora al Señor, cuando tiene en su corazón ese deseo y va y le habla a alguien, sea un familiar, sea un hijo, sea su esposo, sea un vecino, un amigo, si usted logra en el Señor que el Señor lo compensa con su palabra, con su amor, con su paz que le lleva, con la esperanza que le da, lo que está diciendo, usted es como sacar un alma que va rumbo al infierno. Es algo que debe de entenderlo. ¿Cuánto puede valer un alma de un ser humano? Si le pusiéramos precio, ¿cuánto puede valer el alma de su esposo? ¿Cuánto puede valer el alma de un hijo? ¿Cuánto puede valer un alma? La Biblia me da a entender de que vale más que todo el oro del mundo. Incluso hasta mucho más. Le voy a decir por qué. Porque cuando aquella persona dijo en una ocasión, hablando para sí, oh alma mía, muchos bienes tienes para tus días. Dice que había producido mucho y no sabía qué hacer con todo lo que tenía. Y le comienza a decir, así mismo se dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer más grandes mis graneros. Voy a hacer un lugar más grande para ahí poner todos mis frutos. Y cuando ya lo tenga todo, le voy a decir a mi alma, alma, has prosperado mucho. Disfruta, gózate, alégrate, porque mucho tienes para vivir en esta vida, de todo lo que había producido. De repente dice que se escucha una voz de arriba del cielo que le dice, necio, necio, dice, ¿qué no sabes tú que esta misma noche vienen a pedir tu alma? Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿De qué te va a servir? ¿De qué le serviría a un hombre, una persona, tener de todo, que nunca le falte nada? Si al final, cuando se muere, se va al infierno, cuando le dice, hoy vienen a pedir tu alma. O sea que este es el último día de tu vida. Y cuando mueras, hay alguien que la pide.
Hay alguien que te va a llevar con Él. Hay alguien que es tu amo. Ese alguien, ¿sabe quién es? Es el diablo, Satanás, que continuamente anda buscando a ver a quién va a devorar. Continuamente anda buscando a ver a quién va a extraviar, a quién va a matar, a quién va a destruir. Y por mucho que haya tenido, ¿de qué le sirve si va a estar su eternidad en el tormento de las llamas del infierno? ¿De qué le sirve a la persona tener todo y finalmente perder su alma? ¿Cuánto vale el alma de un ser querido? Le voy a decir que vale más que todo el oro del mundo. Por eso es importante, esfuércese, póngase bien las sandalias de la paz, que lleva la paz. Cuando usted va a un hogar, le lleva esperanza. Cuando usted visita a alguien que usted ama, le lleva la paz, le lleva la esperanza, le lleva el nombre de Cristo. Y esa persona, si usted logra en el Señor que se arrepienta, salvará del infierno a un alma. ¿Ve? Por eso dice, sepa que si alguno que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y le voy a decir, cuando habla de la muerte del alma, está hablando de la muerte eterna. Está hablando de el fin de sus días. Porque a veces la gente piensa, me muero y ahí se acaba todo. Qué mentira y qué error tan más grande. Porque allí es cuando comienza todo. ¿Ve? Usted hará salvar cuando usted va y se pone sus zapatos del evangelio. Cuando va y se pone, que se fortalece y está firme y va, usted estará salvando un alma de una persona. Es lo que Dios quiere y busca que nosotros hagamos. Conquistar almas para el reino de Dios. Amén. Vamos a Judas, allí nomás dele vueltecita adelante. Judas capítulo, bueno, nomás tiene un capítulo. Versículo 21. Judas 21. Alabado sea Dios. Estamos comenzando desde el 20. Desde el 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzalos. ¿Cómo es? Mire, tenemos un ministerio. Si usted cuando le habla a alguien de Cristo y le quedan dudas, porque sus raíces han sido de toda la vida una fe que aunque es falsa, es lo que le han creído, y hasta que el Señor lo convenza con la palabra que le dé a usted. Si alguno tiene dudas, dice, convénzalo. ¿Cómo podré yo convencer a este que es más duro que la piedra del pedernal? Que no le entra nada, tiene un corazón tan duro que no le puede penetrar la palabra de Dios. Pues le voy a decir que si Dios me convenció a mí, lo puede convencer a cualquier persona. Porque al igual yo era duro de servir, yo era duro de creer, yo solamente pensaba en mí, en disfrutar la vida, en tener dinero, en deleitar mi vida, mi cuerpo. Pero cuando el Señor me agarró, me convenció. Porque para Dios, el convencer una persona, por muy dura que sea, es lo mismo que convencer a una persona que no es tan dura. Si el Señor, con su poder, hizo que saliera agua de una roca, de una piedra, claro que también puede permitir que por muy dura que sea la persona, entienda y crea en el Evangelio de Cristo y sea convencido. Por eso dice,
Por eso dice, pero vosotros, amados, edificaos, edifíquense sobre vuestra santísima fe, lo que usted ha creído, que nadie lo puede sacar de ahí. Crea que Dios puede salvar a su ser querido, crea que Dios puede salvar a su hijo, crea usted que Dios puede convencer a cualquier persona que usted ha dispuesto en su corazón a orar. Por eso dice, oren en el Espíritu Santo. Dice, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, compénsanlos. 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, arrebatándolos del infierno, porque para ese lugar van. Es como si Dios lo usara a usted, con la palabra que usted ha entendido. Usted se ha afirmado en su fe, usted se ha afirmado en lo que cree, usted sabe que Dios es misericordioso para con todos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted lo cree, entonces usted puede salvar a un alma de las llamas del fuego del infierno. Por eso yo les digo siempre, nunca piensen y digan, este nunca va a creer. Nunca piensen y digan, este nomás no entiende. Usted sin darse cuenta está maldiciendo a la persona que usted ama, diciéndole nunca va a entender. Dese cuenta que usted ni yo somos Dios para convencerlos. Es Dios quien convence. Usted simplemente crea en la misericordia de Dios. Porque grande y misericordioso es Jehová para con todos. Para con todos. Que cambie su fe, que cambie su manera de ver las cosas. Acuérdese, lo que usted oye no es lo que verdaderamente es. Eso lo mira uno con los ojos literales o con los oídos literales. Uno mira cosas como que no tienen esperanza. Uno escucha palabras como si no hubiera esperanza. Pero nosotros no andamos por vista, sino por fe. Porque ahora nosotros creemos en el que hace posible todas las cosas. Ahora creemos en un Cristo que Él murió no solamente por un puñado, murió por todos. Por todos, por todos. Él derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree, no sino que tenga, ¿cuántos? Para que todo aquel, ahora, dése cuenta que su palabra no lo va a convencer, sino la palabra de Dios en usted. Tenga fe, crea simplemente que la misericordia de Dios es para con todos. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Me la cree? Sí, amén. Diga conmigo, yo la creo. Amén, yo la creo. Alabado sea Dios. De aquí en adelante cambie su manera de pensar, cambie su manera de creer, de ver las cosas. Mire, yo no puedo visualizar ver a uno de mis hijos en el infierno. ¿Cómo puedo yo visualizar eso? ¿Cómo puedo yo permitir que entre en mi corazón un pensamiento de ver que mi hijo mayor se va a ir al infierno? Me niego a eso, a creer, a pensar. Yo mejor pongo mi esperanza en el poder de Dios, en el amor de Dios. Que aunque yo no vea eso, si me lleva antes el Señor, me voy con la esperanza de que Dios va a tener misericordia de mi hijo. Así igual ustedes. Nunca piense que Dios no tiene poder suficiente para salvar al más duro de esta tierra. Amén. Usted y yo conocemos y vivimos la verdad. ¿Verdad que sí? ¿Y la verdad es quién? Es Cristo. Hay que creer en Él. Usted y yo conocemos y vivimos la verdad. Esa verdad nos ha justificado. Ahora, por medio de Cristo, ¿somos qué? Somos justificados. ¿Ok? Por medio de esa verdad, Él nos ha justificado. ¿Qué más sigue por hacer? Cuando usted sabe que la verdad es Cristo y Cristo ahora vive en usted, la verdad vive en usted.
Y esa verdad que ahora vive en usted lo ha justificado. ¿Por qué? Porque si el Cristo resucitado ahora mora en usted, su palabra ya cambió, su manera de pensar ya cambió, su manera de ver las cosas ya cambió, porque ahora usted cree en el poder de Dios. Amén. Y eso debe de ya vivir en usted. ¿Qué más sigue cuando usted ha creído esto? Entonces lo que sigue es por hacer es compartir esa verdad de la justificación, compartirla, hablarles del amor de Dios, hablarles. Ahora no solamente es el hablarles, pero cuando se portan medio groseros, las personas que no creen y que lo hacen enojar, lo hacen molestar, allí es donde entra a llevar el evangelio con mansedumbre. Acuérdese que usted no tiene lucha contra sangre y carne. Su lucha no es contra la persona que no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque el enemigo ha cegado el entendimiento de esa persona y ahorita lo tiene ciego. Pero cuando a Dios le plazca quitarle la venda de los ojos, Él va a decir: ¡ah! ¿Se acuerda aquella persona que el Señor, a que estaba ciego, incluso había nacido ciego? El Señor se lo encuentra en un lugar pidiendo limosna, porque no se podía mantener por sí mismo. Y cuando va el Señor, le pregunta: ¿quieres ser sano o quieres tener tu vista? Y la persona dijo que sí. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Escupió en la tierra, ¿verdad? ¿Y hizo qué de ahí? ¿Hizo qué? Hizo lodo. Con la saliva hizo lodo. Agarró el lodito y se lo puso en sus ojos. Y le dijo: no te limpies ahorita. Vete al pozo del Siloé. Y ahí te vas a lavar. Y ahí es donde tú vas a recibir la vista. ¿Se acuerda de eso? Él obedeció. Bueno, ¿y qué tenía que ver? ¿Por qué no se limpió allí? Ahí podría haber visto. Dios busca que uno le obedezca en el proceso, que uno la crea en el proceso. Dice que él fue y cuando se lavó, fue recibida su vista. Y luego le preguntan, después él decía, le preguntaban: ¿quién te sanó? ¿Quién te abrió los ojos? Y él comienza a decirles: fue un señor que yo no sé quién es. ¿Qué dices de ti? Le daban mucha lata. Digo: ¿saben qué? Lo único que les voy a decir es esto, que yo antes estaba ciego, pero ahora veo. Lo mismo quiere hacer el Señor con aquella persona. Ahorita hay que creer en esas palabras que dijo este ciego, que la persona que ahorita está ciega porque el enemigo ha cegado su entendimiento, el día de mañana, cuando no sé, pero el día de mañana él pueda decir: caray, antes yo estaba ciego porque no veía las cosas como ustedes las ven, pero ahora veo. Miren, es Dios el único que puede abrirle los ojos del entendimiento a la gente. Pero Él quiere usarte a ti, que tú le hables, que demuestres que en verdad amas a esa persona y le hables de Cristo, y lo ministres, y que puedas tú soportar las aflicciones, los corajes cuando la persona nos hace enojar. ¿Okay? Date cuenta que es el enemigo, no la persona. Es el enemigo usando a la persona. Calmado, tranquilo. Que se enoja, tranquilo. Y siga creyendo en Dios, de que Dios es el único que puede abrirle los ojos. Y en su momento, cuando va a orar, dígale: Padre Dios, como tú le digas, Señor Jesucristo, Padre Dios, o cuando según el nombre que tú uses. Es lícito llegar: Padre, en el nombre de Jesús. Es lícito, es la oración un poco más correcta, que todos oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y le dices: Señor, ahí te pongo a esta persona, sea hombre, sea mujer, sea hijo, ahí la pongo en tus manos. Yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo en tus promesas, de que tú tienes el poder de cambiarlo por muy duro que sea. Hágalo, vaya, ore en las noches, cuando él se duerme. Levántese,
cuando ni el grillo canta, cuando no hay ruido para nada, cuando no pasan los coches, solamente usted, el silencio y Dios, solamente. Y cuando usted está ahí, usted puede derramar su alma y puede comenzar a decirle: Señor, yo creo en tu palabra que tú puedes convencer a esta persona. Ábrele los ojos, Señor, para que pueda ver. Amén. Bien, vamos a Mateo capítulo 10. Estamos terminando. Mateo capítulo 10. Estamos hablando del apresto del evangelio de la paz. Como el soldado romano, con esos zapatos tan que se usaban, podía estar firme y llevar la paz, llevar el evangelio, o más bien conquistar guerras. Mateo capítulo 10, versículo 5. ¿Lo tiene? Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice ahí: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Mire que esto nos está diciendo, es como una orden, como una orden. Resuciten un muerto. ¿Usted podría resucitar un muerto? ¿Qué más difícil le puede ser a usted? Que vaya a un panteón y ore para alguien que está enterrado, o alguien que está en el cajón cuando va a un velorio, y usted ore y resucite a este muerto. ¿Qué se le hace más fácil? ¿Resucitar a ese muerto o hablarle a su esposo o a su hijo y predicarle el evangelio para que él reciba? ¿Qué se le haría a usted más fácil? ¿Usted cree que puede resucitar el muerto y que el ser querido que usted ama, que está vivo, no recibe? ¿Usted cree que está más perdido el que está vivo que el que está muerto? Pues la voy a decir. Aquí cuando dice resucitad muertos, claro, entendemos de que incluso en el libro de los evangelios resucitaban muertos literalmente. Pero aquí estamos hablando de una persona que no conoce de Dios, que está muerta espiritualmente. ¿Okay? Solamente de oídas. Claro que para que usted y yo, cualquiera de nosotros, vayamos donde está un velorio y ordenemos a ese cuerpo para que se levante, ahí es algo serio, que solamente que Dios de verdad lo convenció para que vaya y lo haga. ¿Que lo puede hacer Dios? Pues amén, claro que sí lo puede hacer. ¿Ven? Pero aquí el Señor está diciendo, en el versículo dice: predicad, primeramente predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos. La gente está enferma por el pecado, aunque también el Señor puede sanar literalmente, amén, sí, pero ahorita lo que el Señor primeramente le importa es que sanen del pecado. Limpiad leprosos, la lepra era un sinónimo del pecado ahora en nuestros tiempos. ¿Okay? Resucitad muertos, o sea, la persona que no conoce de Cristo está muerta espiritualmente. Usted lo puede resucitar en el poder de Dios para que resucite. Echad fuera demonios también. ¿Eh? Mire que todo este ministerio se llevaban a cabo en el libro de los Hechos. Y si lo hicieron en aquel tiempo, también aquí se puede hacer. Pero se requiere que la presencia de Dios en usted es tan fuerte que el enemigo no puede soportar esa presencia y se tiene que ir. Pero resulta que la presencia del Señor en la mayoría está muy débil, porque ni siquiera a veces creemos de que Dios puede sanar a su esposo o a su esposa, menos enfrentarse contra el diablo echando un demonio fuera. Luego dice: dad de gracia, si de gracia recibiste, dadlo de gracia. Eso, lo que usted recibió, usted ya creyó. Si Dios lo pudo convencer a usted, ¿quién le dice que no, Dios no pueda convencer a otra persona? Si Dios
lo convenció a usted. Ahora porque por la gracia de Dios usted ya está aquí. Por la gracia de Dios usted canta alabanza. Por la gracia de Dios usted viene a la iglesia evangélica cristiana IBC. Por la gracia de Dios usted pudo entenderlo. Antes no lo entendía. Como digo el ciego, antes estaba ciego pero ahora veo. ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer lo mismo con la otra persona? Amén que sí. Termino con este versículo. Vamos a Isaías capítulo 52. Libro de Isaías. Capítulo 52. Versículo 5. Gloria sea a Dios. Usted crea, usted lleve el evangelio de la paz y deje que Dios haga lo que Él hace. Usted solamente lleve la fe y sea obediente, sea manso, sea sabio cuando le habla a la gente, especialmente a su esposo o a sus hijos o a su esposa, que le contestan muy diferentemente a como usted quisiera escuchar. Dice el versículo 5, ya lo tienen ahí, o está en la pantalla también, ¿verdad? Dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se han enseñoreado, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Usted cree que un incrédulo continuamente blasfema de Dios? Sí. Blasfemar significa decir algo en contra de la naturaleza de Dios. ¿Okay? ¿Usted cree que cuánta gente no blasfema por la palabra de Dios, la Biblia? Cuando les decimos, es la Biblia, es la palabra de Dios, el mapa, la guía nuestra para conocer a Dios, y obedeciéndola glorificamos el nombre de Dios. ¿Usted cree que no hay gente que diga mentiras la Biblia? Claro que sí. Y dice aquí el Señor, dice, continuamente blasfeman mi nombre. Pero dice, ¿y qué hago yo aquí? ¿Acaso no iré por él a salvarlo? ¿Acaso no fue llevado por sus debilidades? El enemigo tiene al mundo porque el mundo es débil, es incrédulo. Así nació, el mundo nace incrédulo. El mundo nace blasfemando a Dios, porque desde chiquitos comienzan a hacer cosas que no convienen y nadie les enseña a ser malos. Solos por la naturaleza carnal que tiene la persona, solitos se enseñan a mentir, a pelearse, a beber, a drogarse, solitos se enseñan a fornicar, solitos se enseñan a adulterar, solitos se enseñan a todo. Y continuamente el nombre de Dios es blasfemado porque no le conocen. Por eso dice, ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Mire, dice el 9, no el 6. Por tanto, ya está hablando como dando una esperanza. Entonces, como diciéndonos esto es lo que voy a hacer. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo, ¿quién dice? Yo mismo, dice Dios mismo, Jehová Dios, el Padre. Él mismo se encargará de traerlo. Él mismo se encargará de abrirle los ojos. Él mismo se encargará de abrirle el entendimiento. Pero te va a usar a ti. Pero es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Porque si no hubiese sido ni por el amor de Dios, ni por la gracia de Dios, ni por la misericordia de Dios, tú no estuvieras aquí. Simplemente por el hecho de que tú estás aquí, es porque un día tuvo misericordia Él de ti. Y llegaste aquí, no por el poder del hombre que te predicó una vez, no por el poder del predicador que habló palabras tremendas. Fue porque el amor de Dios y la misericordia es lo que te hizo convencer. Dice
Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El 7 dice, oh, como diciendo una exclamación, aquí primeramente dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Alabado sea Dios. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ay, no solamente los pies, aquí estamos hablando de los pies del calzado, de aquella persona que se pone firme y camina al vecino, camina hacia Dios y cree. Pero del que anuncia la salvación. Oh, qué hermosos, no solamente los pies, qué hermoso habla esta persona cuando habla de palabras de esperanza, cuando no se queja, cuando aquella persona que sabe de que Dios está presente en esta persona y que está haciéndolo entender. Dígame, he sido testimonio de muchas personas de que cuando hablo con ellas hablan como un creyente genuino, hablan diferente. He estado ministrando a personas en lugares, cuando voy a visitar a personas en sus casas, y cuando les comienzo a preguntar y comienzan a hablar diferente, esta persona, Dios le abrió los ojos y no fui yo, fue Dios, fue la misericordia de Dios. Cuán hermosos son los ojos de aquellas personas que miran las cosas diferentes. Cuán hermoso es el pensamiento de aquella persona que habla o piensa cosas positivas y que sabe en su pensamiento que yo soy quien da el poder, que yo soy quien salva, que yo soy quien tiene misericordia, que yo soy quien decide. Cuán hermosa es esa persona que comienza a hablar diferente, a pensar las cosas diferente, a hablar de esperanza, y que sabe que si hoy entrega su cuerpo, se va derechito al reino de Dios. Esa persona es bendita ante los ojos de Dios. Yo le digo que usted crea, confíe, entienda de que es Dios el único que puede convencer a la gente. Pero usted calce esta armadura para llevar palabra a las personas y que tengan esa esperanza, que les cambie su modo, su estilo de vida. ¿Sabe que cuando yo escucho personas que he ministrado en ciertos lugares hablar de esa manera, yo digo, Señor, vale la pena ponerme los zapatos de la paz para llevar el evangelio de la paz? Vale la pena dar mi tiempo, vale la pena, Señor, aunque esté cansado, vale la pena. Vamos a ponernos en nuestros pies. Piense en un ser querido, piense en alguien, porque le voy a decir, al reino de Dios solamente van los hijos de Dios, y los hijos de Dios solamente son los que han nacido de nuevo, los que ya no viven en la naturaleza de esta vida, los que no solamente creen en Cristo, sino que viven en Cristo. No solamente los que creen en que Cristo perdona, sino a los que viven ese perdón. Y el vivir ese perdón es, usted perdona a cualquier persona que lo dañó, que dañó su corazón. Usted perdona a aquella persona que le hizo una traición, le hizo mal. Usted vive el perdón de Dios, la justificación. ¿Qué nos justificó? Es Cristo. Nos ha justificado a través de un perdón. Él perdonó a su iglesia, a los que van entrando, que son nacidos de nuevo, los perdonó. Amén. Amén. Créalo, viva eso. Y ahora
viva también el evangelio llevándolo a la gente. Usted vaya y dele a alguien palabra de aliento. Ore, pídale a Dios. Dios tiene un alma para usted, para que esa persona sea salva, para que usted sepa que Dios está en medio con usted. Glorifique siempre el nombre de Dios en todo momento. Dígale: Señor, yo creo que esta persona puede ser salva por ti. Yo creo que tú lo puedes salvar. Yo creo, Señor, pero haga la obra. Glorifica a Dios. Usted tiene a alguien que necesita ser salva. Usted tiene a alguien que necesita conocer a Dios. Usted tiene a alguien que necesita ser sano. Crea que Dios está con usted. Crea que Dios quiere salvar a esa persona. Ore, interceda, honre el nombre del Señor, hincándose en la noche, en la mañana. Crea, simplemente no se deje guiar por los ojos literales, ni por el oído, por las palabras. Déjese de guiar por lo que dice la Biblia. Alabado sea Dios. Comienza a pedirle a Dios: Señor, yo amo a esta persona, pero no quiere entender, no cree. Ayúdalo a creer. Ábrele el entendimiento. Yo intercedo por esta persona. Y si alguien, como dice la Escritura, hace volver a un pecador de su error, que se arrepienta, salvará usted de la muerte a una alma. A un alma. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Aquí hay un pueblo, Señor, que se quiere comprometer contigo para que tu nombre sea glorificado, Señor, en almas que no te conocen, para que tu nombre sea honrado y ya no blasfemado. Santo Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tus promesas. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor y tu misericordia infinita. Mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, pongo delante de ti este pueblo. Pongo delante de ti, Señor, a tus hijos, para que ellos puedan también entender de que el enemigo de nuestras almas anda continuamente poniendo tropiezos, poniendo dudas. Quiere regresarnos a la vida antigua, pero tú, Padre, eres quien da el poder, y nos humillamos ante ti y te glorificamos, Padre Santo. Alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Si usted ya puso a esa persona en las manos de Dios, crea que un día de estos, cual no sé, acuérdese que para Dios el tiempo no tiene sentido, solamente para nosotros. Pero Dios puede salvar a esa persona. Amén. Glorificamos a Dios.